porque no tenía nada. Nada. De hecho, había unos poemas que nos hacían leer en las clases a veces, que eran muy malos, no eran, qué sé yo, Bernardo Higgins, que es el padre de la patria, peleando contra los españoles, en fin, cosas así que a mí no me interesaban para nada, así que no tenía ninguna idea de poesía cero, pero algo en mi interior me sopló que no servían esos poemas. Después supe por qué, con los años, ¿no? Después supe por qué. Claro. ¿Y nos querés contar? Sí. ¿Qué supiste? Supe lo siguiente. El método que yo uso para escribir mis poemas es el siguiente. Yo nunca puedo estar en la situación tan famosa esta de la página en blanco, ¿cierto? En que el poeta se sienta ahí a escribir un poema y tiene una página en blanco y no la puede llenar y se tortura y todo eso. Ustedes lo deben haber escuchado un millón de veces, es un lugar común de la poesía. Hay hasta poemas dedicados a la página en blanco. Yo no podría sentarme nunca frente a una página en blanco por una razón muy simple, que es esta. A mí me sale el poema solo, me empieza a salir adentro de la cabeza. Por lo tanto, si no me sale, yo no me siento frente a la página en blanco. Muy simple, ¿no? ¿Cuál fue el error de los 25 poemas? Que yo sí me sentaba frente a la página en blanco y, a ver, voy a escribir un poema al techo. Entonces, como Neruda, al techo. Claro, entonces no podía hacer eso. Y lo que he hecho toda mi vida es esperar. Entre paréntesis, ayer estuve con un amigo que entiende bien esto. Empecé a hablar de las apariciones, porque le tuve que explicar a él cómo era que yo escribía, y le expliqué más o menos lo mismo, y parece que no fui muy claro, y él me dijo, son como apariciones entonces. Y yo le dije, sí, me parece una buena palabra, como apariciones. A ver, me dejó, le explicarme un poquito más. Le dije yo, mira, suponte tú que a alguien se le aparece la Virgen, ¿no? Es una aparición, pero no es que esa persona salga a la calle o salga al llano o salga donde sea y diga, ahora se me va a aparecer la Virgen, o he decidido que se me aparezca la Virgen. La Virgen se aparece o no se aparece a su propio arbitrio, ¿no es cierto? Sin que el receptor haga nada. Entonces es más o menos así. Se me aparecen los poemas como a cierta gente, la Virgen María o de Lourdes o lo que sea. Entonces él me dice, son apariciones religiosas. Y yo le digo, no, son apariciones profanas. Y ahí, incluso hay un libro mío que se llama Apariciones Profanas. Entonces, ahí me quedó claro qué es lo que era, ¿no? Lo que yo hacía. ¿Y cómo se refuerza tu vinculación con la poesía como lector? ¿Qué lees y dices, sí, esto que me interesa, y por ahí te queda resonando para que después lleguen las apariciones profanas, digamos? Pero tú estás inspirado, estás haciendo las preguntas, pero precisas. Es casi como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero no hablamos de esto. El azar ha tenido mucho que ver en mi trayectoria literaria. Y aquí viene la respuesta a tu pregunta. Yo estaba en ese mismo liceo del cual salí, ¿no?, a buscar a la chica esta y la historia de la crónica. Estaba en la biblioteca del liceo. Y era una biblioteca chiquitita y tenía que encontrarme ahí con un amigo. O sea, la única razón por la cual
yo estaba en la biblioteca, era porque tenía que encontrarme con un amigo, no para leer el libro. Y estaba ahí parado y este amigo no llegaba. Entonces me puse a mirar los libros. Y me llamaron la atención unos libros muy antiguos que había, con unas tapas como de cuero así gastadas, ¿no? Muy bonitos. Esa fue la razón por la cual saqué uno de esos libros. Lo saqué, un libraco así grandote, y me senté ahí, mi amigo no aparecía, y me puse a hojearlo. Eran poemas de la Edad Media. Eran poemas medievales, y varios de esos poemas tenían que ver con el tema de la muerte. Y eso me llamó mucho la atención. No era tan fácil leerlos porque estaban en español del siglo XV, ¿no? O XIV. Pero más o menos me las arreglé, pero me interesaron los poemas que estaban ahí, que eran, después supe, de los cancioneros medievales. Eran poesía tradicional española sobre el tema de la muerte. Por supuesto estaban las famosas coplas de Jorge Manrique ahí, ¿no? Y otros poemas menos conocidos. Y eso a mí me conmovió, me produjo algo raro, me gustaron. Y creo que en mi primer libro, que se llama Arte de Morir, en realidad hice uno chiquitito, dije que se llama Esta Rosa Negra, pero luego lo incorporé a Arte de Morir. Hay varios poemas que los críticos, sin tener ni idea de lo que estoy contando ahora, han dicho, por ejemplo, estos poemas tienen una influencia como de la poesía medieval española. Y era verdad, ¿no? Muy interesante porque, bueno, hay dos cuerdas que se pueden diferenciar en tu obra, y que es una de ellas es acercamiento a formas clásicas, ¿no? Como por ejemplo tu trabajo con los sonetos, ¿no? Claro. Pero bueno, para informarnos un poco más, vas al Pedagógico en Santiago. Sí. En Santiago. En Santiago en los 60, y con lo que eran las ciudades latinoamericanas en los 60. Yo no sé si por ahí merodeaban personajes como Ariel Dorman, Antonio Escármeta, Poli Delano, pero bueno, compañías, estudiantes, formación. Sí, me daban, efectivamente. Dime. Sí. ¿Qué? Claro, todos ellos estaban ahí estudiando también, ¿no? Así que muchos autores que después eran conocidos en la literatura chilena eran chicos que estaban ahí y hablábamos, en fin, y nos repartíamos sugerencias de lecturas y cosas de ese tipo. Y ahí yo pasé a la literatura española de los siglos de oro, fundamentalmente, yo diría, Garcilaso, San Juan de la Cruz, Góngora y Quevedo, ¿no? Y mis compañeros me odiaban. O sea, decían, bueno, ¿y este tipo anticuado? ¿no? Estabas escribiendo contemporáneamente a Enrique Liña y Nicanor Parra. Claro, bueno, como un chico de 18 años lee estas estupideces. Nosotros leemos a Eliot, leemos a Cavafis, leemos a Montale, ¿no es cierto?, a Rambaud, a Baudelaire, etcétera. Y este tarado lee a Góngora, a San Juan de la Cruz, ¿no? Bueno, yo tuve una discusión con ellos y les dije, es que yo, además de esos poetas, leo a estos otros, ¿no? Además, no es que solamente, ustedes solamente leen a estos del siglo XX, yo leo a todos. Y vino ahí una discusión en que yo planteé lo siguiente. Dije, cuando alguien me puso entre la espada y la pared, como que explicara por qué leía a Góngora o a San Juan de la Cruz, dije, mira, es muy simple. Yo no sé francés, no sé inglés, no sé italiano, ni sé griego. Por lo tanto, lo que yo leo, y ustedes también, porque ustedes no hablan ninguno de esos idiomas, son traducciones. Bueno, pero ¿qué tiene de particular? No, nada, si está muy bien. El problema, les expliqué yo, es que cuando ustedes leen a Cavafis, leen hasta cierto punto a Cavafis, pero también encima leen al traductor de Cavafis.
¿cierto? Yo cuando leo a Góngora, leo a Góngora. Bueno, pero ¿por qué te interesa a ti eso? Me interesa porque yo quiero ver qué es lo que hacen ellos con el lenguaje, ¿cierto? ¿Qué técnicas usan? ¿Cómo emplean las palabras? ¿Cómo arman sus poemas? Naturalmente, si yo estoy leyendo un poema de Rilke, y a pesar de que mi familia es de origen alemán, yo no sé ni una palabra de alemán, porque mi padre murió, como dije, cuando yo era chico, no me doy cuenta de qué es lo que hace. Lo que leo es un poema en español de Rilke, ¿cierto? En cambio de estos otros, yo como que podía ver lo que hacían. Esa fue la razón práctica. Claro, pero se me ocurre, tenías antecedentes en tu propia lengua y muy fuertes en tu propio país. Digo, Huidobro, Neruda, no sé si Gabriela Mistral. ¿Qué te pasaba con esos poetas, con ese cuerpo de poetas? Mira, me pasaba algo muy simple, que es lo que me sigue pasando. Yo puedo leer poetas que son afines a mí y disfrutar de ellos, y leer poetas que no tienen nada que ver con el tipo de poesía que yo hago y también disfrutar de ellos. Por lo tanto, a mí Neruda no me servía como modelo de mi poesía, me servía como lector, ¿no es cierto? Yo podía disfrutar de sus poemas de amor, de Altura de Machu Picchu, de Residencia en la Tierra, pero no era el tipo de poesía que yo haría, no solo por incapacidad, sino porque no es mi mundo, no es ni mi mundo ni mi lenguaje, entonces yo no puedo hacer eso. Yo podría hacer algo cuando puedo leer un poco mejor en idiomas extranjeros, algo como el lenguaje que usa Rimbaud en el de Bataille, por ejemplo, ¿no? Ya estaba un poco más cerca de eso, o Eliot, después cuando viví en Estados Unidos, viví 38 años en Estados Unidos, podía leer a los poetas norteamericanos en inglés, pero era otra cosa, no eran traducciones de ellos, los leía y los sigo leyendo directamente, ya varios los conocí en persona además. ¿Te fijas? Claro. Bueno, es interesantísimo charlar y ver tus genealogías y una circulación, un circuito que entreveo muy singular en relación con la poesía. Déjame decirte que esto es una anécdota de Neruda. A ver. Yo creo que puede servir de ejemplo. Yo estuve con Neruda varias veces, ¿no? Él fue muy cálido conmigo. Él fue muy paternal incluso conmigo. Y una vez él fue a Arica en una campaña política y me lo presentaron a mí, a Neruda, así como al pasar, y alguien le dijo que yo era poeta y yo era un chico, y sin embargo él me dijo, ¿sabes? Quiero ver las cosas que tú estás haciendo. Cosa que me pareció muy sorprendente. Entonces le dije, bueno, sí, claro. Y me dijo él, mira, tú conoces a la familia Walton. Arica era una ciudad muy chica en ese tiempo. Sí, es que soy amigo de ellos. Bueno, me dijo él, mira, ¿conoces tú un departamento que tienen en tal y tal parte? Sí, sí lo conozco, sí estaba ahí. Bueno, me dijo él, mira, me prestaron a mí y a mi mujer el departamento porque queríamos estar tranquilos. Si estábamos en un hotel, nos iban a ver salir, entrar ahí todo el tiempo y muy incómodo. Así que estamos escondidos prácticamente, dijo, en ese departamento. ¿Puedes tú ir mañana a las 9 de la mañana a ese departamento y llevarme tus poemas? Sí, le digo, por supuesto. Me acuerdo incluso que me dijo, tiene que ser a las 9 en punto. Sí, a las 9 en punto. Ya, se fue con sus amigos. Yo no pude ni dormir. Al día siguiente me levanté y llegué frente al edificio a las 8:30. Estaba parado ahí abajo y empecé a mirar el reloj, y cuando ya eran 5 para las 9, empecé a subir una escalera que había, me acuerdo, me paré frente a la puerta, miré el reloj, miré el segundero. Un alemán, verdaderamente. Llegó a las 9 y toqué el timbre. Se abrió la puerta de inmediato, salió Neruda,
se notaba recién duchado, seguramente peinado, recién afeitado, y me dijo: Óscar, qué puntualidad. Bueno, yo entré ahí, espérate, y aquí viene lo que tiene que ver con la poesía. Me senté en una mesa que sería más o menos como esta. Él se sentó ahí, yo aquí, y Matilde, su esposa, me ofreció café, y yo le dije, muy avergonzado, que yo no tomaba café sino té, y ella me dijo: qué bueno, porque Pablo solamente toma té. Ya, y llegó al rato con un té para cada uno. Y él me dijo: ¿me trajiste los poemas? ¿Sí? Le pasé una carpeta con los poemas. Él empezó a mover las hojas y dijo: 6 poemas solamente. Sí, le dije: 6 poemas. Dijo él: ¿en cuánto tiempo? En 2 años. ¿Pero cómo? 6 poemas en 2 años. Sí, le dije yo, que no me salen unos poemas. Le digo: mira, tienes que hacerlo como yo. Yo escribo un poema diario. Le digo así, tal cual. Me levanto en la mañana, me baño, tomo desayuno, me siento a escribir un poema todos los días. Yo le dije: sí, yo no puedo hacer eso en realidad, no puedo. No, me dijo: sí, tú puedes. No, le dije: yo no puedo. Y él me dijo: bueno, yo puedo. Pero sí, pero usted es Pablo Neruda y yo no. Ahí quedó la conversación. Pero ahora, a la luz de lo que conté, ustedes saben cuál era la razón, ¿no es cierto? Que yo no podía todos los días levantarme, poner una hoja en blanco ahí y empezar a pensar algo y ponerlo, no podía. Tenía que esperar estas famosas apariciones profanas que aparecieran, y de repente se demoraban años en aparecer. Bueno, tenemos ya unos 40 minutos de charla, podríamos seguir charlando mucho más, tenemos un tiempo limitado para dejar este lugar, y podríamos hablar mucho más porque, bueno, evidentemente no llegamos al carozo de la poética de Óscar. Acá tengo una definición de Jorge Bocanera, que te hace un reportaje: entre una muerte que cobra espesor y el eros que se diluye en un clima fantasmagórico, se mueve mucha de la poesía de Óscar Hahn. Digamos, es una aproximación con la que acuerdo. Bueno, está el ingreso a lo fantástico. Podríamos inclusive hilar más fino, pero la poesía es el momento de que, ya que hablamos de la lluvia, es el momento que llueva, así que te invitamos a leer para que cada uno haga su propia historia y su propia relación con